Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues hoy hemos visto una sesión de caídas bastante importantes en los mercados. Lo comentábamos ayer. Estábamos viendo sesiones que sí, que estábamos viendo rebote, pero con muy poquito volumen. Detectábamos señales quizás de miedo en los mercados y a nada hubiera una pequeña noticia que pudiera provocar caídas en los mercados, podría acabar cayendo con mucha fuerza. Y lo que hemos visto hoy, principalmente en Estados Unidos y en el DAX. En el IBEX 35 parece que se contiene un poquito. ¿Y por qué? Pues por el sector bancario. Hay que tener en cuenta que la caída de hoy ha sido provocada por ese dato del PIB en Estados Unidos, que ha sido un poquito mejor de lo esperado. ¿Y esto qué significa? Pues que los tipos de interés todavía tienen más recorrido para subir. Y esto, el IBEX 35, pues parece que lo recoge bien, porque como tiene un peso muy alto en el sector bancario, pues en principio parece que a los bancos le puede sentar bien que los tipos de interés se vayan al infinito, aunque como ya he comentado muchas veces, tenemos muchas dudas de ellos. Yo creo, más que por esa tónica de que porque los datos son positivos, el mercado cae porque van a subir los tipos de interés, hay que leer también esta parte de una forma un poco diferente. Hay que tener en cuenta que los tipos de interés, cuando se han subido, la repercusión que tiene en el mercado no es inmediata, es decir, viene esa repercusión a lo largo de a lo mejor 9 meses o 6 meses, y los tipos de interés han empezado a subir a mitad de año de forma importante, o en abril fue aproximadamente. Entonces, puede que ahora es cuando veamos en la economía real ese daño que está provocando esa subida tan abrupta de los tipos de interés. Hace un año estoy seguro que, como cualquier persona, le preguntabais qué pensaba que iba a pasar con la economía si el mercado subía tan solo un 1%, y decía que podía ser una locura viendo el endeudamiento que había, sobre todo en el sector público, en los gobiernos. Y le hemos subido una barbaridad, que ha sido un 2,5% en Europa y en Estados Unidos van por más de un 4%, no sé si será un 4,5%. Por lo tanto, ojo, porque lo que se piensa ahora es que si siguen todavía subiendo aún más los tipos de interés, la economía va a acabar metiendo un petardazo increíble. Es decir, esto podría ser una bomba de relojería. Pero bueno, lo vamos a comentar esto mejor en el vídeo del resumen semanal de esta semana, que ya os adelanto que definitivamente va a ser el lunes. Así que bueno, podéis dejar en los comentarios las acciones que queréis que analice en ese vídeo. Y bien, hoy vamos a ver 3 acciones. 2 días van a ser del sector bancario, del IBEX 35, porque como os comentaba, pues parece que el sector bancario es el que está manteniendo un poquito mejor al IBEX. Hemos visto unas caídas más tímidas si lo comparamos con el resto de índices. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver si estos bancos van a poder mantenerse al alza, ya que la tónica del sector bancario es prácticamente la misma en todas las acciones, o si vamos a acabar viendo caídas muy importantes. Y la tercera de las acciones va a ser una farmacéutica que parece que se comporta o que se está comportando últimamente de forma diferente a lo que hace el mercado. Así que bueno, va a ser muy interesante el vídeo de hoy, así que no os lo podéis perder. Bueno, pues vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es el BBVA. Si nos fijamos, hemos visto una subida muy buena desde septiembre en su cotización, y ahora parecía que había marcado ya una sobrecompra muy alta y que deberíamos ver una corrección en su cotización, y al final es lo que acabamos viendo. Es que es verdad que quizás el principal soporte lo teníamos en esa media de 70 sesiones, la zona de 5,18, que es donde estaban esos mínimos, o esa zona de soporte, mejor dicho, de finales de octubre, desde la que comenzó esa última subida. Pero vimos como al estrecharse en esta zona de aquí las bandas de Bollinger, pues la cotización no continuó cayendo. Vimos una caída muy fuerte, la sesión del 15 de octubre, pero a partir de aquí la cotización se ha recuperado muy bien. Fijaros cómo se ha ido hasta la zona de máximos superándolos, y fijaros cómo clarísimamente ha formado una divergencia de la cotización y el RSI. Fijaros que es una divergencia en la que podemos destacar otras características que nos van a hacer pensar que vamos a ver una caída muy importante las siguientes sesiones. La primera de las características o de los factores que debemos tener en cuenta es que esta subida última, fijaros, el volumen ha sido muy bajito. Es decir, cuidado, porque ha habido una subida trampa. Hemos visto una subida, fijaros, desde los mínimos de más de un 7%, y el volumen ha sido muy bajito. Por lo tanto, cuidado, porque podría haber sido una subida trampa. Lo segundo que debemos tener en cuenta es que ayer, fijaros cómo el cierre estuvo prácticamente en máximos, pero el volumen era más bajo, señal de que, de cuidado, que aunque cerremos en máximos, se tiene que consolidar la siguiente sesión. ¿Qué hemos visto hoy? Pues bien, hemos visto cómo ha abierto prácticamente en los máximos de ayer, que era el cierre. Habría llegado por encima a marcar un nuevo máximo, pero luego al final de la sesión ha ido perdiendo fuerza, señal de que se están retirando la demanda y que ahora podríamos ver caídas importantes. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto ha sido una subida falsa, sin nada de volumen, en la que ha dejado una clarísima divergencia. Si hoy hubiéramos visto nuevas subidas
con un volumen superior al de ayer, pues otro gallo cantaría, pero es que lo que hemos visto hoy es una clara vela de debilidad y que podría acabar confirmando la divergencia que estamos viendo y ver caídas muy importantes ahora de nuevo hasta la zona de los 5.22, donde se encontraría la media móvil de 70 sesiones. Esto le puede acabar factura de forma muy importante al IBEX 35. La siguiente de las acciones es Banco Sabadell y fijaros cómo la situación es muy parecida a la del BBVA. Igual una subida muy fuerte desde verano y que veíamos ahora pues una última subida pero formando una clarísima divergencia. Si cogemos cualquier banco la situación es muy parecida en todos ellos. Fijaos la divergencia entre la cotización y el RSI. ¿Qué tenemos hoy? Clara señal de agotamiento de la subida con un volumen bajito. Ya veíamos ayer cómo el volumen era también bajito, por lo tanto volumen bajo formando una divergencia. ¿Qué nos indica esto? Cuidado porque estamos al final de la subida especulativa clarísimamente que hemos visto para dejar atrapados a nuevos inversores diciendo ojo el sector bancario va a tirar arriba como un león. Pues no, cuidado porque ahora tenemos esa clarísima divergencia y ahora podríamos ver unas caídas importantes en su cotización. La primera zona que deberíamos tener en cuenta de soporte es esa zona quizás de los 0,83 aproximadamente, que podría encontrarse ahí la media móvil de 70 sesiones. Esta semana creo que analizábamos en el resumen semanal y comentábamos precisamente esto. Si superaba los máximos anteriores, pero lo venía haciendo con poquito volumen, pues cuidado porque podría formar una divergencia y ver que es importante. Sin embargo, si lo hacía con mucho volumen, con velas de fortaleza, pues podría tirar hasta la zona de los 0,95, donde tenía esa zona clara de resistencia, esa zona de antes de la caída del 2020. Pero parece que no va a ser lo que veamos en la cotización del Sabadell, ni lo que vamos a ver principalmente en todo el sector bancario. Esta es mi perspectiva por lo que estamos viendo en los gráficos. Por lo tanto, ahora, como decimos, podemos ver una caída muy importante hasta la media móvil de 70 sesiones y quizás cuando ya estamos viendo ese final o esas caídas más importantes en el resto de índices, en el IBEX no lo hemos visto, pues quizás según vaya avanzando la caída, el resto de índices vayan mermando un poquito la caída y el IBEX 35 coja más fuerza después de ver estas señales tan feas, principalmente en el sector bancario. Vemos que cada vez tiene más peso el sector bancario en el IBEX 35, entonces prácticamente parece un índice bancario más que un índice que representa las acciones más importantes, por así decirlas, de un país. Y bien, vamos con la última de las acciones, que es Faes Farma. Fijaros la clarísima tendencia bajista que había cogido su cotización. Recordar que los índices desde el mes de septiembre se habrían mantenido al alza, pero la cotización de Faes Farma ha hecho todo lo contrario. Ha visto una clarísima tendencia bajista. Fijaros como también Faes Farma durante todo el año se había mantenido al alza y luego ahora vemos caídas, es decir, parece que se comporta de forma diferente. Por ejemplo, vemos caídas en los mercados y Faes Farma, ¿qué hace? Pues subir de forma interesante, porque como veis subir un 1,29 en la cotización de Faes Farma con la poquita volatilidad que tiene, pues parece que es una subida muy interesante. Por lo tanto, ahora si vemos caídas en el mercado, ¿qué va a pasar con la cotización de Faes Farma? Que continúe al alza. Y bien, la primera prueba de fuego la tiene justamente en el cierre de hoy, la zona de los 3,55. Es una zona que anteriormente había actuado como soporte. Aquí vimos cómo la profundizó, pero la recuperó de forma muy rápida. Y ahora, si la supera, podríamos ver un claro impulso al alza. ¿Hasta dónde? Pues clarísimamente, fijaros, hasta la media de 70. La está respetando muy bien en toda la caída. Lo hizo a finales de octubre, lo ha hecho a principios de diciembre. Fijaros cómo antes de comenzar la caída también actuaba como soporte. Por lo tanto, puede que si se consigue consolidar sobre la zona de los 3,55 pueda irse hasta la media de 70, incluso la media de 200 sesiones. Hicimos un repunte más fuerte. Fijaros cómo en los mínimos que ha formado ahora ha ido formando mínimos por debajo de los anteriores, es decir, sigue formando máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Por lo tanto, parece que la tendencia bajista se mantiene, aunque ahora veamos un rebote. La clave, ¿dónde estará para ver ese cambio de tendencia? Pues quizás superar los máximos que veíamos en diciembre, superar la media de 70 y 200 sesiones, coger un poquito más de impulso, quizás volver a esos máximos que veíamos a finales de octubre y luego consolidarse sobre las dos medias y sobre la zona de los 3,73. Pero bueno, esto ya sería adelantarnos mucho y ahora el objetivo principal que tenemos es ver si supera los 3,55 para que continúe el impulso hasta la zona de 3,65, 3,70, donde estarían estas dos medias móviles de 70 y de 200 sesiones. Que es verdad que hoy el volumen no ha sido muy alto, pero bueno, ha sido más alto que el de ayer, hemos visto una cerrada de máximos, por lo tanto es una subida que debe consolidarse y la clave, la prueba de fuego, como decíamos al principio de este análisis, pues estará en esa zona de los 3,55. Así que bueno, vamos a ver si consigue superarla y vemos ese último impulso. La verdad que como vemos
no tiene mucho recorrido en tanto por ciento. Fijaros que es un 3,5%. ¿Por qué? Es porque vemos que es una cotización que parece que tiene muy poquita volatilidad. Ha hecho una vela que parecería muy larga y es una subida de un 1,29%. Pero bueno, hay que también saber jugar con este tipo de acciones. Fijaros también como el MAC estaría cerca de hacer señal de compra. Por lo tanto, puede que si la siguiente sesión, las dos siguientes sesiones, quizás a principio de la semana que viene, se mantiene esa tendencia alcista, daríamos esa señal de compra en el MAC y ya podría coger fuerza esa subida para llegar a esas zonas que hemos indicado en el gráfico. Así que nada, esto es lo que hemos visto hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que queréis decir, siempre con respeto y aportando valor a todo esto, pues lo podéis hacer en los comentarios. Nos vamos a ver el lunes de nuevo con el vídeo del resumen semanal. Va a ser un vídeo muy interesante, ya vamos a ver cómo se está quedando el mercado ya a finales de año, que bueno, antes de que acabe el año también es probable que hagamos un vídeo resumiendo todo lo que hemos visto durante todo este año y qué vamos a esperar al año siguiente, porque parece que va a ser una auténtica lotería, una montaña rusa lo que vamos a ver en el 2023, así que bueno, espero que, como os decía antes, que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, todo lo que hemos visto en los gráficos simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, nos vemos el lunes de nuevo, espero que tengáis todos una feliz Navidad, una feliz Nochebuena y todas estas cosas que se pueden decir, y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.